Muy buenas tardes. Habla la maestra Mayeli Santos de tercer grado en la Escuela Primaria Japón. El día de hoy, 24 de febrero del año 2021, les voy a explicar las actividades que vamos a realizar correspondientes al día de hoy. Estamos en la semana 4 y recuerden que estamos trabajando con las hojas de producción final de esta semana. Hoy estamos en lo que es la hoja de producción 3, nos corresponde. Hoy nos tocan dos actividades para este día. Vamos a trabajar utilizando el cuadernillo en la página 35, pero si quieren trabajen directamente desde el material que les enviamos con todas las actividades y así es más fácil. Simplemente buscan el día 3, que es este. El día de hoy tenemos esta actividad y esta otra de acá. Entonces comenzamos con la primera actividad. Bien, en la primera actividad, que es una casa con muchas alfombras, nos está invitando a que miremos una vez más lo que son las jaimas. Les recuerdo que las jaimas es un tipo de vivienda, un tipo de casas que se utiliza en los pueblos árabes para que ustedes puedan nuevamente refrescar la memoria con sus hijos. Es bueno que lean acá la descripción de lo que son las jaimas. Las jaimas son las casas de los pueblos árabes del desierto. Estas casas son para usarse por poco tiempo. Por eso se arman y desarman muy fácilmente. En general, la tela está hecha de pelo de camello o cabra. Se sostienen con palos y cuerdas. Sirven para protegerse del sol y de los fuertes vientos del desierto. Entonces aquí nuevamente nos habla sobre lo que es la jaima. Si el niño no sabe leer, papi y mami le leen al estudiante para que él nuevamente vuelva a recordar lo que es este tipo de casas. Luego nos pide la actividad que escribe una descripción usando al menos 3 oraciones con un adjetivo en cada una. Por ejemplo, aquí tenemos 2 oraciones, pero son simplemente ejemplos. Las jaimas coloridas están en el desierto. Otra, las jaimas tienen almohadones cómodos. Recuerda que las oraciones empiezan con mayúscula y terminan con un punto. Entonces aquí les está diciendo que deben escribir 3 oraciones con un adjetivo. Estas oraciones tienen que referirse a las jaimas y deben tener un adjetivo. ¿Qué podría ser un ejemplo de una de estas oraciones? Bueno, ya luego que el niño haya escuchado la descripción de la jaima, usted le pide, dime una oración que hable sobre las jaimas. El niño puede decir, bueno, las jaimas sí son grandes, un ejemplo. Ya eso es una oración. Puede ser, las jaimas están sujetadas con palos, o las jaimas son bonitas, las jaimas nos protegen del sol. Y recuerden que estas oraciones deben tener un adjetivo. Por ejemplo, yo puse la oración, las jaimas son grandes, y el adjetivo que tiene es que me dice que son grandes, porque el adjetivo es aquella palabra que me dice cómo son las cosas o cómo están. En el ejemplo que les da acá el cuadernillo, dice que las jaimas coloridas están en el desierto. Están en el desierto. Ya eso es el adjetivo de esta oración. Las jaimas tienen almohadones cómodos. Este viene siendo el adjetivo de esta oración. Me dice que tiene almohadones cómodos. Y aquí me dice cómo están. Dice que están en el desierto. Entonces recuerden, el niño debe decirle una oración, pero debe destacar también el adjetivo. Aquí yo he dicho, las jaimas son grandes. ¿Cuál es mi adjetivo? ¿Qué es? Que son grandes. Luego volvemos con otro segundo ejemplo. Miren cuántas oraciones podemos sacar de las jaimas. Y leyéndolas de aquí, nos ubicamos aquí. Puede ser las casas, las jaimas son las casas de los pueblos árabes. Ya eso es otra oración. O las jaimas, como me decía una niña en uno de los encuentros, las jaimas son calientes, las jaimas son cálidas. El caso es que debemos hacer 3 oraciones que sean alusivas a las jaimas y que tengan su adjetivo. Y leer esto le va a ayudar mucho al niño para que piense en esas oraciones. Recuerden que estas son simplemente ejemplos, no pueden copiarla.
Y también tener pendiente que todas las oraciones inician con letra mayúscula y terminan con un punto. Esa parte de ortográfica hay que cuidarla muchísimo. Luego pasamos a la siguiente actividad para el día de hoy. Hoja de producción final para enviar al docente. Esta es la segunda hoja del día de hoy, del día 3. Un tapiz de cuadrado de colores. ¿Cuántos cuadrados entran? Vuelve a leer la actividad 2 de la tarea de la semana 3, página 23, sobre el diseño de una alfombra. Esto es bastante parecido. Al final de la semana vas a hacer un tapiz decorado con cuadrados de colores. Ese tapiz medirá 16 centímetros de ancho y 20 de largo. Esta hoja tiene ese tamaño. Los cuadrados del tapiz serán 4 centímetros por 4. Piensa, ¿cuántos cuadrados podrás pintar si lo haces uno pegado al otro? Ahora completa la oración. En un tapiz de centímetro de ancho y centímetro de largo pintaré cuadrados de 4 centímetros de largo. Bien, ahora les voy a explicar qué es lo que he leído acá. Miren, lo primero que hace aquí es que nos está mandando a la página 23 del cuadernillo, donde se trabajó algo parecido a lo que les está pidiendo hoy. Esta es la página, perdón, es la página 24, dice 23, pero es la 24. Aquí podemos ver esa actividad que nos manda a observar nuevamente, donde teníamos que medir una alfombra que medía 30 centímetros de ancho y 50 de largo. Y luego a esa alfombra le íbamos a introducir o a dibujar cuadrados del mismo tamaño hasta llenarla. Y luego íbamos a decir cuántos cuadrados pudimos hacer en esa alfombra. Lo contábamos todos y lo colocábamos aquí. Aquí vamos a hacer algo parecido a eso. Porque al finalizar la semana el niño debe hacer un papel tapiz que tenga 16 centímetros de ancho y 20 centímetros de largo. Entonces dice que debemos utilizar ahora una hoja que tenga esas mediciones 16 por 20 y debemos dibujarle un cuadrado que tenga 4 centímetros y llenarla de esos cuadrados, llenar el papel que mide 16 por 20, llenarlo de estos cuadrados y ver cuántos cuadrados pudimos introducir. Entonces, aquí les voy con el ejemplo. Observen acá, miren. Yo tomé una hoja. Si ustedes no tienen hoja de color en casa, no importa, pueden utilizar la que tengan. Tomé una hoja para hacer eso que me pide ahí. E hice las mediciones que me está pidiendo. Dice 16 de ancho. ¿Cuál es la parte ancha de la hoja? La parte ancha, miren, es esta. Eso es el ancho. Ustedes toman una hoja y la miden de ancho. De ancho le vamos a medir 16 centímetros. Yo debo colocar la regla de tal modo que yo pueda medir 16 centímetros. Coloco la regla aquí desde 0 hasta 16 centímetros. Eso es de ancho. Luego que yo haya hecho eso, yo tomo un lápiz y marco ahí donde quedó el 16. Ustedes van a hacer eso tranquilito en una mesa, marcan el 16. Ahí. Luego que yo he marcado el ancho, luego me dice que de largo debo tener 20 centímetros. Entonces tomo la regla y ahora la voy a poner a lo largo, así, acostada. Aquí voy a marcar 20 centímetros. Nuevamente la pongo desde 0 hasta bajar hasta 20 acá y marco el 20. Luego que yo he marcado 20, ¿qué hago? Vengo ahora y nada más tengo que volver a marcar de nuevo debajo los 16 centímetros que son de ancho, así, y lo llevamos hasta allá y luego la recortamos. Entonces la hoja va a tener 16 de ancho y 20 de largo. En estos dos lados habrán 16 y en estos dos de ancho, pero en estos dos lados de largo habrá 20 y en los dos lados de ancho habrá 16. Entonces la recorto. Eso quiere decir que luego que yo haya hecho esas mediciones, la hoja me va a quedar como esta. Miren, así. Utilizando la regla, mido 16 de ancho y 20 de largo. 16 de ancho debajo y 20 de largo.
Entonces, los laterales, los lados, son los que tienen 16, porque es el lado largo. Y las partes de acá, la de arriba y la de abajo, es la parte ancha. Y esa es la que va a tener 16. 20 los laterales, 16 lo de arriba y lo de abajo, que representa el ancho. Y ahí me viene quedando esto que ustedes ven acá. Luego me dice que los cuadrados del tapiz serán de 4 por 4. Entonces yo debo tener un cuadrado que mida 4 por 4. Luego tomo otra hoja y voy a hacer este cuadradito. Miren, tomo la regla, cojo la hoja y le voy a medir un cuadradito. Miren, así que tenga 4 en los 4 lados. Ese cuadrado debe medir 4. Mido ahí 4 centímetros. Busco el lápiz y marco 4 centímetros de ancho. Luego de largo le voy a medir 4 centímetros más. Luego vuelvo de nuevo de ancho 4 y de largo 4 más. Todo va a tener 4 centímetros. Y medir un cuadradito de 4 centímetros me queda esto. Luego que yo tenga esto, yo voy a tomar la hoja de 16 por 20 y voy a introducir estos cuadraditos en la hoja hasta llenarla. Esta fue la que utilicé. Voy a introducir estos cuadraditos, miren, así. En la hoja pongo el primero, así. Y lo voy a dibujar. Ahí lo dibujo. Luego vengo con el segundo al lado y lo dibujo. Luego vengo con el tercero al lado, lo dibujo. El cuarto, si ya lo llené la primera línea de cuadrado, sigo hacia abajo. Miren, y tienes que quedarles así, como lo he hecho acá. Dibujé los cuadraditos hasta llenar ese rectángulo que hice. 1, 2, 3 y 4. Luego voy debajo y hago 4 más, luego 4 más, 4 más hasta llenarlo. Entonces, ese rectángulo lleno de cuadrados es lo que yo tengo que contar ahora. ¿Cuántos cuadrados yo pude hacer en ese rectángulo? Entonces lo vamos a contar todo. ¿Cómo hacemos para llenar? Vamos acá y ponemos en un tapiz de 16 centímetros de ancho, que fue lo que yo hice. Usted coloque 16 y 20 de largo. Pintaré. ¿Cuánto yo pinté ahí? Entonces ustedes lo van a hacer lo mismo que yo hice y luego van a contar cuánto pintaré. Si yo pinté 15, pongo 15. Si pinté 20, pongo 20. Si pinté 12, pongo 12. Todo lo que usted pudo hacer aquí, usted lo cuenta y lo pone ahí. ¿Cuántos cuadrados pude hacer en este rectángulo? Luego que hayamos hecho esto, entonces pasamos a la número 2, que dice, realiza cálculos. Si te pudieran hacer un tapiz que sea el doble de largo, ¿cuántos cuadrados podrías hacer? Una niña dijo que ella lo resolvió muy fácil, sumó 2 veces la cantidad de cuadrados. ¿Estás de acuerdo? Porque puedes hacer un dibujo o un cálculo para comprobar. Copia en la hoja 4 el dibujo o el cálculo que realizaste y la frase. En un papel tapiz que mide, bien, miren que lo que les está pidiendo aquí ahora dice que de largo el papel no va a tener 20, sino que va a tener 40. Ahora será el doble. En vez de ser 20, esto va a tener 40, no de ancho, sino de largo. Tiene el doble. Si el primero de ancho tenía 20, ahora le agrego la otra parte, porque me está diciendo que ahora el papel tapiz va a tener el doble de largo. Entonces doble son 40. Entonces ahora en un tapiz que tiene 40, ¿cuántos cuadraditos caben de 4 por 4? Entonces ahora lo cuento 2 veces para saber cuánto más pude hacer. 20 tiene este y el otro pedazo de 20 que le agregué, ¿cuánto le van a caber? Entonces lo contamos. Ustedes le hacen lo mismo al otro pedazo que le agregaron de 20. Lo llenan de cuadraditos para ver cuánto pudieron hacer y ponen el resultado acá. Entonces aquí ponemos lo mismo de arriba. El papel tapiz
de ancho va a seguir midiendo 16 y de largo mide 40. Y aquí